Aquí, salida de emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de emergencia, con Ale Basilea. Salida de emergencia, los martes a las 13, por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Basilev. Gracias a Chiquito Garretano por la puesta en el aire, gracias al equipo técnico de Radio Universidad, siempre por permitirnos conversar y sobre todo en esta semana en la que tenemos muchísimas cosas para celebrar. Cuando llega fin de año y todo nos sorprende o esperamos lo inevitable, bueno, siguen pasando otras cosas que todavía necesitamos comprender. El 10 de diciembre siempre fue una fecha muy importante, sobre todo en los últimos 40 años, porque es la persistencia de la democracia, una elección, una forma de vida que nos permitió crecer en muchísimas maneras, en muchísimas dimensiones, pero también es una forma de contar los capítulos de nuestras vidas como ciudadanas y ciudadanos, compartiendo un territorio y compartiendo un proyecto nacional. El 10 de diciembre también, en una época, era una fecha muy importante porque compartíamos un librito muy chiquito que había sacado Naciones Unidas con la Declaración de Derechos Humanos. Y en una época la conversación sobre los derechos humanos era la definición de un proyecto de vida también. No solamente de la formación de una comunidad, sino de la discusión sobre las personas, las familias, el futuro, la normativa, la educación, la propiedad privada, propiedad colectiva, la comunicación comunitaria, la comunicación universitaria, los procesos de educación y sobre todo los procesos de salud. Los procesos de salud que siempre fueron complejos porque parecían crípticos, porque siempre parecían lejanos a nosotros, porque parecían en manos de personas calificadas con experiencia como para tomar decisiones que nosotros acatábamos, sufríamos o disfrutábamos después a medida que pasaban los años. Este año puntualmente, el 10 de diciembre, es una fecha compleja porque, ya sabemos, comenzó una etapa política que estamos sufriendo de muchísimas maneras y sobre la que hacemos diferentes balances como para saber qué es lo que viene. Pero como para muestra siempre alcanzan varios botones, es interesante cuando hablamos de salud, por lo menos medir o recapacitar o revisar qué es lo que ha pasado no hace mucho tiempo, esta última semana nomás, como para ver hacia dónde vamos, o por lo menos qué estamos transitando para poder llegar al futuro más cercano. Además de los balances que pueda llegar a hacer el presidente de la Nación hoy día, en esta semana estamos advirtiendo en los medios de comunicación, por ejemplo, hablando de políticas sanitarias, algo vinculado al medicamento, que siempre es un tótem, que siempre es es un insumo necesario, crítico, pero también muy velado, porque tiene un saber muy complejo, ¿no? Hay muchísimas dimensiones sobre el medicamento y ni hablar sobre las políticas de medicamento, porque las políticas de medicamento no solamente generan normativa para que vos accedas oportunamente a los medicamentos que necesitas, sino también para pensar el futuro, ¿sí? Las políticas de medicamentos son una propuesta y generan leyes como para administrar los recursos existentes y generar estos accesos a lo que necesitamos. En toda esta semana, además, vamos a recordar una fecha muy particular que es la fecha del 14 de diciembre cuando se decidió en Naciones Unidas darle importancia y visibilizar al colectivo de personas mayores. Nos estamos haciendo cada vez más grandes todos. Inevitablemente la tercera edad se ha quedado corta, ya estamos por una cuarta o una quinta, y ese fenómeno del crecimiento, del envejecimiento, o como quieras llamar ese colectivo que avanza en años y vive mucho más, se ha convertido también en una agenda prioritaria, no solamente para la región, sino sobre todo para nuestro país. En esta misma fecha, pensando en ese colectivo de adultos mayores, es cuando se define el recorte drástico de los derechos de acceso a los medicamentos en el PAMI, por ejemplo, que es la mayor obra social de nuestro país, pero también de la región, incluso en el mundo hay pocas experiencias vinculadas a los jubilados con acceso a la seguridad social. Por todo eso nos pareció que era un día interesante como para poder conversar con Gustavo Marín. Hemos escuchado muchas veces en muchos espacios a Gustavo Marín pensando en diferentes etapas, él también,
sobre lo que vamos pasando alrededor de, por ejemplo, los medicamentos. Gustavo es doctor en medicina, es especialista en farmacología, es investigador de la queridísima CONICET, además es profe de la Facu de Ciencias Médicas de esta casa y director del Centro Universitario de Farmacología. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Ale, ¿cómo te va? Mucho gusto, ¿cómo andás? Bien, pensando en todo lo que sucede hoy como resumen de un año de la gestión de Milei, pero también en esto que siempre nos preocupa, que es el medicamento con sus múltiples dimensiones, ¿no? ¿Qué te parece? Y mira, me parece que el medicamento está, pasando de un bien social a un bien comercial claramente, ¿no? Hay señales de esto y esto es lo que nos preocupa a todos los que estamos tratando de, estamos en el tema y pensamos que el medicamento es algo que debe ser considerado de otra manera. Es decir, si uno piensa en el medicamento, piensa en algo que puede modificar el organismo para bien, ¿no? Un organismo que perdió su rumbo, que está en una situación, fisiopatológica, el medicamento puede recuperar esa situación y volverlo a la normalidad. Del medicamento, depende la vida, básicamente en algunas situaciones o algunas enfermedades complejas, por eso no debe ser considerado un bien más. Sin embargo, estamos viendo medidas preocupantes como por ejemplo que muchos de los medicamentos que deben ser prescriptos y controlados desde un consultorio hasta una farmacia son pasados a venta libre, y eso es realmente preocupante por un montón de aristas, ¿no? No sé si, te interesa el tema sí, a los oyentes, pero por ejemplo, desde el punto de vista de las aristas de seguridad, estamos hablando de medicamentos que son, que provocan efectos adversos y que están al libre alcance de cualquiera y en cualquier cantidad y dosis, ¿no? Porque ahí ya no hay límite. Por ejemplo, el primer medicamento que pasó a venta libre en esta gestión del gobierno nacional fue omeprazol. El omeprazol, ustedes saben que es para, tratar gastritis y, disminuir la acidez gástrica y demás. Parece inocuo, pero en realidad tiene riesgo de fracturas, anemias, caída de los niveles de magnesio y hasta cáncer de estómago en situaciones de abuso prolongado de este fármaco, ¿no? Eso es uno de los elementos. El otro que preocupa es el tema económico, ¿no? Porque el simple hecho de pasarlo a venta libre hace que las obras sociales no lo cubran. Por lo tanto, el 100% del precio del medicamento ahora tiene que pagarlo quien lo consume, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión preocupante, porque si vos necesitabas alguno de estos fármacos, por ahora son 19, pero parece que van a seguir aumentando la cifra, están pasando a venta libre y ya no te lo cubre nadie. Si lo querés, lo tenés que pagar vos, ¿no? Y como habrán visto también, viste en los medios de comunicación, el pasar de venta libre a venta libre te permite una propaganda también libre, es decir, la libertad de hacer propaganda de un medicamento que te va a transformar tu organismo, ¿no? Lo cual induce a la población a consumir. Si vos viste en países, en otros países como en Estados Unidos y demás, el 90% en algunas pautas publicitarias de algunos espacios horarios son cubiertos con propaganda de medicamentos y es algo que te lleva al medicamento a un bien prácticamente como cualquier otro bien de consumo, ¿no? Eso preocupa. Y preocupa también desde los profesionales de la salud, cualquiera sean ellos, porque, por ejemplo, al ser de venta libre te lo sacan de farmacia.
con lo cual la calidad y la trazabilidad no está garantizada. Yo ayer fui a un comercio acá en La Plata, no, digamos, una verdulería era, y también vendían otros insumos. Y había un cartel, y le saqué una foto, donde dice, tenemos analgésicos, tenemos, ¿viste? O sea, lo ponen a nivel de cualquier otro bien, y por ahí necesitas, por ejemplo, una cadena de frío o algo así, que obviamente no te lo van a garantizar ahí. Los médicos mismos te lo sacan digamos, de la prescripción, con lo cual los médicos pierden ese control que digamos, puede ser que este medicamento traiga interacciones con otros y que al ser de venta libre nadie te lo advierte, ¿no? Bueno, en resumen, uno podría hacerse la pregunta, si son todas pálidas, ¿quién se beneficia con esto, no? Y bueno, en realidad los pacientes no, porque corren más riesgos. Los profesionales de salud no, porque te lo sacaron de la farmacia y te lo sacaron del consultorio, o sea que pierde el farmacéutico, pierde el médico. Acá el único ganador de estas políticas son quien vende el producto, es decir, la industria farmacéutica claramente gana porque expone y vende su producto a mayor cantidad de usuarios o de consumidores. Y por otro lado, indirectamente los medios de comunicación, que van a empezar a ver su pauta publicitaria aumentada por la venta de sus espacios, ¿no? Con estos productos. Así que por todos lados no cierra si uno lo quiere ver racionalmente, ¿no? Cierra si uno lo ve como un bien de tranza económica más, ¿no? No sé si esto te responde sí, a lo que pienso. En ¿no? muy pocos minutos resumiste un bolonqui atómico, algo que de lo que siempre hablamos. Hay una parte buenísima, cada vez que los medios tocan un tema tiene un montón de dimensiones. Una es la oposición política de algunos medios, digamos, cómo poner en un tema en pantalla o al aire como para poder dar un debate político. Y muchas veces se pierde ese contenido, ¿no? Y por otro lado, esos mismos medios a veces también son beneficiados por esto que dice Gustavo Marín, con quien estamos hablando, la queridísima publicidad sintomatológica de te duele la panza, tomate un Pansol en horas de la tarde, que incrementa la cantidad de ventas de los laboratorios en un montón de canales, ¿no? Porque antes era muy reducido en farmacias, ahora, como dijo bien Gustavo, en un montón de lugares que pareciera que siempre facilitan el acceso al medicamento, pero lo que hacen además es abrir múltiples riesgos de también falsificación, robo y cero control. Lo que siempre nos preguntamos es, cuando toman una decisión así, ¿consultan expertos? ¿Te consultaron a vos, a tus colegas, a algún centro de investigación? ¿Cómo es ese proceso? Mirá, digamos, nuestro centro hizo una comunicación a nuestra autoridad, que es el decano de nuestra facultad, el doctor Basualdo, y el doctor Basualdo expuso a nivel público esta intranquilidad que hay de que los medicamentos vayan pasando a venta libre. Entonces, a raíz de eso, el ADMAT convocó a nuestro centro, nuestra facultad de Ciencias Médicas, convocó a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y convocó a 2 o 3 agentes más, que son agentes gremiales y demás, para discutir este tema. Y la verdad que ahí pusimos nuestra objeción, es decir, le explicamos esto que acabo de explicar yo a la audiencia, se lo acabamos de explicar a las autoridades de MAC, que en realidad nadie gana más que el que lo vende, es decir, el paciente sale perjudicado los profesionales, sale perjudicado el sistema de salud, pero el sistema comercial es el único que gana. Y en ese marco es que planteamos la necesidad de que esto no pase a venta libre. Sin embargo, dejamos sentada nuestra posición, nuestras objeciones y demás, pero sigue pasando, están pasando de a poco, pero están pasando. Había inicialmente, como te decía, una lista de 19 productos,
y probablemente siga incrementándose, ¿no? Y no va a haber vuelta atrás, esa es la macana, porque una vez que la población, digamos, ya está en sistema de acceso ilimitado y demás, es muy difícil retrotraer estas medidas, ¿no? Necesitas mucho poder político para poder volver atrás. Y bueno, por eso es que la apuesta está en que no pasen todos estos productos. Bueno, pasó, por ejemplo, que te decía, el omeprazol, es el que más apostaba a la industria, porque es el que más se vende y demás, y ahora vos es triste, pero vos lo ves en cualquier lugar, ¿no? Es decir, vas a Capital y lo ves en un kiosco, lo ves y hay otras provincias como la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera trata de que esto no ocurra, ¿no? Pero bueno, es una lucha bastante sin cuartel. Y las personas no deberían verlo como una facilidad en el acceso o bueno, ahora es más fácil, no, porque en realidad tienen que poner más dinero para comprarlo y nadie está mirando la seguridad del mismo, ¿no? Vos podés comprarte 6 cajas de esto que te digo, que me pasó otro producto, y nadie te va a decir que no lo podés, porque pasó a ser un bien comercial. Así como te compras 6 bananas, 6 kilos de durazno, podés comprarte 6 cajas de omeprazol y tomártelas, ¿no? Eso es lo preocupante realmente. Estás escuchando al doctor Gustavo Marín. Gustavo, en tu experiencia, esta desregulación, esta libertad, sacar la mano, dejar libre la mano invisible del mercado y todas esas fórmulas que utilizan para justificar esto, estas decisiones históricamente han promovido un descenso en el PVP, en el precio de venta de medicamentos, por ejemplo. O, por ejemplo, los medicamentos en la provincia de Buenos Aires que tienen una regulación sanitaria, ¿son más caros que en Ciudad de Buenos Aires? Mira, por principio, no, a la primera pregunta no, porque en realidad todos los oferentes de estos medicamentos se ponen de acuerdo en un precio determinado y nunca baja, la verdad que nunca baja. Y por el otro lado, no solo en la provincia, en la Argentina los precios son de los medicamentos son 4 o 5 veces más caros que, por ejemplo, en algunos países de Europa o mismo en Estados Unidos, demás. Es una paradoja, porque países con más poder adquisitivo tienen acceso a medicamentos más baratos, y nosotros que estamos en nivel medio alto y demás, pero que no somos un país con alto ingreso per cápita, no tenemos el mismo precio, sino que estamos pagando más precio por el mismo medicamento, por la misma marca. Es decir, no hay diferencias de productos, solo el precio, ¿no? Entonces es irracional, el precio se coloca de acuerdo a las posibilidades del país a pagarlo, ¿no? Pero es increíble y es paradójico, ¿no? Siempre lo hemos pagado más, y fíjate que no importa los vaivenes económicos de la Argentina y demás, nunca la industria farmacéutica deja de ser rentable, y los precios de medicamentos nunca bajan, siempre suben. Fíjate que, por ejemplo, en la crisis de 2001-2002 o en la crisis 2007, económica estoy hablando, siempre va para arriba el medicamento, y siempre un poquito por arriba, los primeros 20 medicamentos que se venden en Argentina, siempre un poquito más arriba que la inflación que tenemos en el país. O sea que es claramente un negocio que es rentable para quien lo lleva adelante, ¿no? Por otro lado, la misma industria farmacéutica que se beneficia con estas decisiones sigue vendiéndole medicamentos a la obra social más importante del país, que es PAMI, o obras sociales provinciales que son también muy grandes o tienen un impacto económico importante, como las obras sociales provinciales de Santa Fe o Lioma en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando suceden esta clase de fenómenos de desregulación, y a su vez que no son decisiones solitarias, sino también
complementarias de otras que toma el Estado, como por ejemplo pasar a venta libre medicamentos que desaparecen de la cobertura de PAMI, por ejemplo, también incrementan el precio de bolsillo o el gasto que tienen, en este caso, grupos etarios como los jubilados, cuyo valor no solamente crece en el PVP, en el precio del medicamento, sino también en lo que tienen que pagar por salud, porque tienen que pagar, como dijiste antes, medicamentos al 100, que antes tenían descuentos, pero a su vez, en un grupo tan polimedicado, que tiene tanta necesidad de medicamentos, la cuestión se agrava a nivel de salud, ¿sí? Lo cual también genera más gastos en todo el sistema de salud, ¿no? O sea, es un fenómeno que se va haciendo crónico y que agudiza, digamos, los males que tiene no solamente esa parte de la población, ¿no? Correcto, y uno puede pensar, bueno, la obra social le conviene porque al pasar al ser venta libre le transfiere el gasto al paciente, pero no teniendo control adecuado de lo que toma, trae indefectiblemente más riesgos, y esos riesgos sí los tiene que pagar la obra social, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en esto que te decía, omeprazol más riesgo de fractura. Bueno, cuando se fracture hay que, digamos, una prótesis, una internación, una cirugía, termina saliéndole más caro a los financiadores el hecho de no tener un control adecuado del medicamento que pagando las consecuencias de estas medidas regulatorias, ¿no? Esta semana te hago una consulta ahora sobre puntualmente los jubilados, porque además está muy presente en los medios hoy este recorte en PAMI, y además es muy sensible, una decisión que afecta a nuestros abuelos o a nosotros en el futuro, en un mundo que cada día crece más en términos de edad, ¿no? ¿Cómo crees que va, no sé, evolucionando la seguridad social con en teoría, recorte de recursos, pero también de derechos? Como médico te pregunto, ¿cómo pensás que nos va a afectar? Y mirá, por ejemplo, te lo digo mirando un poco para atrás y siendo, digamos, siendo real en lo que uno piensa. Es decir, nos habíamos esperanzado que, digamos, teniendo esos 170 medicamentos que son prevalentes, para enfermedades prevalentes, no había un listado, por ejemplo, en PAMI de medicamentos para enfermedades raras, no, eran 170 medicamentos que estaban accesibles al 100% para enfermedades prevalentes. Y ahí se elegían los mejores medicamentos, aquellos con más seguridad, con más eficacia, y tenemos el orgullo de haber estado en esa mesa, digamos, profesionales en La Plata, que son conocidos como el decano de Exactas, el doctor Erben, estaba la doctora Perla Busquiazo de la Facultad de Medicina, Martín Cañas, que vive en La Plata, que es de la UNAG, es decir, gente que era del ámbito académico y que a través de un trabajo realizado arduamente elige los mejores productos para que sean financiados al 100% por PAMI. Entonces el hecho de que sea al 100%, digamos, el beneficiario se le hace mucho más fácil poder llegar a fin de mes, porque el precio del medicamento está entre un 25 y un 30% mínimo del salario de un pensionado o jubilado. Entonces, eso le permitía tener acceso a aquello que, digamos, para lo mejor, que podía acceder por su patología y en forma gratuita. Por lo tanto, cuando vos le sacás esta posibilidad, de ahora fueron sacando algunos, pero todo parece que van a seguir sacando más, es una pena porque, digamos, exponés de nuevo a que, por ejemplo, otra vez, el jubilado puede elegir no tomar esos medicamentos, porque ya ahora tiene que ponerlos de su bolsillo,
Y fíjate lo que te digo, enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, que no tienen síntomas importantes, pueden llevar a aquel que los toma a decidir no tomarlos, porque ya que no tiene síntomas y hace años que lo está tomando y sale tan caro, puede decidir no tomarlo. Y eso es preocupante porque, digamos, para el usuario, para el beneficiario, para el paciente, pero también para el financiador, porque si deja de tomar un medicamento tan sencillo y tan barato como puede ser un antihipertensivo, enalapril o el losartán, puede tener consecuencias por esa hipertensión, accidentes cerebrovasculares, infartos, y eso sí lo paga la obra social. O sea, mirá qué paradoja, no quiere pagar unos cientos de pesos que sale un medicamento antihipertensivo, pero puede pagar millones de pesos por la consecuencia de no haber tomado este medicamento. Entonces, digamos, si uno hace un estudio y evalúa económicamente el costo-beneficio, seguramente a PAMI o a otros financiadores les va a salir más barato pagar un tratamiento preventivo de estos eventos adversos y no pagar por ese evento adverso. Pero bueno, lo que pasa es que las gestiones son cortas, estas consecuencias vienen tal vez a los años, y bueno, eso lo paga otro, ¿no? Es triste, pero es la realidad. Estás escuchando al doctor Gustavo Marín. Gustavo es doctor en medicina, especialista en farmacología, investigador en CONICET, profe de la Facu de Medicina de esta casa, de la UNLP, y además director del Centro Universitario de Farmacología. Gustavo, una última pregunta. Y recuerden ese apellido, Marín, como los otros, Busquiazo, Herben, Cañas. Son muchísimas voces que durante muchos años hemos escuchado en diferentes espacios, alertando, promoviendo, reflexionando, mirando críticamente, invitando a pensar las políticas sanitarias públicas de otra manera, y sin embargo, acá estamos, ¿no? Lo que también nos hace pensar y rever, lo que hacemos fuera y dentro de las gestiones. Te lo comento porque hace unos días además vi que estabas compartiendo el Congreso Internacional sobre Sistemas de Salud y Modelos de Atención Comunitaria, y pensaba, cuando hace un análisis de lo que pasa en la región y lo que pasa en la Argentina, cómo nos ven o cómo nos vemos, o cómo evaluás incluso en esa comparativa, para saber si es que estamos viviendo un sistema, una seguridad social compleja y deteriorada, o ineficiente, que no tiene futuro, o en un sistema que resiste. Mira, la verdad que hay albores en algunas provincias, como puede ser la provincia de Buenos Aires u otras provincias del interior, en tratar de corregir algunos vicios del sistema, y eso está muy bueno, pero en realidad la Argentina no deja de tener un sistema ultra complejo, muy fraccionado, fragmentado, que lleva a la inequidad, porque vos fíjate que, digamos, aún teniendo una obra social, si tenés una obra social distinta al otro, te cubren distintas cosas, tenés acceso a distintas cosas, o sea, parecería como que no todos fuéramos argentinos y no todos, tendríamos que tener un sistema que nos garantice un acceso a aquellos bienes que nos permitan controlar bien nuestras enfermedades, salvar vidas, etcétera, y todos tener igual acceso a los mismos. Con este sistema actual tan fragmentado es imposible eso, porque aún existiendo un programa médico obligatorio que te da algunas pautas sobre qué cubrir o no, todos lo interpretan de manera distinta y terminamos accediendo a distintas cosas. Entonces, a mí me parece, y comparándonos con la región, como por ejemplo Brasil, que ha seguido, si bien todavía le falta, pero ha seguido involucrado en un sistema de salud, su sistema único de salud, donde a pesar de los vaivenes políticos, ese sistema se mantiene. Entonces, nosotros tendríamos que de alguna manera pensar en algo que nos garantice esa equidad y esa, digamos, al acceso
a la atención y a, por ejemplo, en este caso, los medicamentos que nos van a cambiar la historia natural de nuestra enfermedad. Pero nos falta todavía, y estos vaivenes políticos en los cuales, digamos, tiramos por la borda todo lo que ha hecho bien otro y volvemos a empezar de nuevo, no nos hacen para nada bien, ¿no? Es como claro, recomenzar otra vez a remar y cada vez empezar de nuevo, ¿no? Eso no ayuda. Una última. Recién pusiste el ejemplo de Brasil. Incluso en gestiones amigas, solidarias, compañeras de gestiones provinciales, como IOMA o de PAMI, que tiene incluso una mirada crítica sobre el mercado del medicamento, la propia gestión termina beneficiando a los que siempre ganan, ¿no? Que son los laboratorios, porque de alguna manera, con un montón de fórmulas y notas de crédito y de formas de pago, también terminan beneficiando y vendiendo grandes cantidades de medicamento en este caso al Estado. ¿En Brasil sucede algo parecido o la producción pública afecta o tienen un modelo de una mirada diferente sobre la seguridad social que termina, digamos, siendo más beneficiosa para una política pública sanitaria? Mira, primeramente Brasil tiene más, digamos, 200 millones o más de habitantes que hacen una gran pool de usuarios compradores. Y por el otro lado, el 70% de esta población ya está en el sistema público, ¿no? Entonces, en un subsector público, que es el SUS, que permite negociar a mejores precios. Es decir, te plantás del otro lado y decís, bueno, yo tengo 200 millones de potenciales compradores y lo quiero comprar a este precio. Y eso te da un poder de negociación muy importante. Pero la otra diferencia que tienen también es las 16 plantas estatales de producción, donde si no consiguen un buen precio, amenazan con producirlo ellos, y eso también te da un poder de negociación. Acá lo que hay que ver es, la industria farmacéutica no es la mala, hacen su negocio, claro, pero tenemos que tener del otro lado las mismas capacidades para negociar de forma que esta negociación beneficie a nuestro pueblo, ¿no? O sea, a nuestra gente. Entonces, digamos, eso es lo que por ahí tiene y lo que ha evolucionado Brasil. Brasil tiene un gran poder de negociación, y otra cosa que tiene es que a través de un consejo de elección de medicamentos que se llama CONITEC, que es de tecnologías sanitarias, ellos eligen por lo cual van a pagar. Es decir, en forma, digamos, estudia la academia, digamos, todas las universidades forman parte de eso, deciden cuál es la lista de medicamentos que van a incluir para pagar por el sector público y pagan por eso. En nuestro caso, hay una agencia similar acá en Argentina, pero no es vinculante. Es decir, por más que se elabora una lista y demás, la gente no lo toma en cuenta, ni los financiadores, ni los jueces, ni nada. Entonces, la industria, ante esta atomización de actores en la Argentina, vende según la cara, ¿no? El precio, claro, según la cara. Entonces, te vende a PAMI un precio, a IOMA otro precio, a IOFA otro precio, y bueno, ese es el gran problema de la Argentina, que otros países vecinos han ya avanzado hacia una mejor, digamos, una mejor capacidad de negociación ante la industria. Él es Gustavo Marín. Gustavo es doctor, es médico, especialista en farmacología, investigador de CONICET, profe de medicina en la UNLP en esta casa y director del Centro Universitario de Farmacología. Búsquenlo en las redes, siempre está interviniendo en un montón y además proponiendo nuevos temas como para poder pensar, sin ser un experto, irte pensando sobre esto de lo que estamos hablando, precios de medicamentos, producción pública de medicamentos, que no es una utopía, que es algo posible. Bueno, siempre es interesante y hable conversación. Gustavo, siempre gracias por conversar. Chao, hasta luego, gracias. Aquí, salida de emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de emergencia, con Ale Basilev.
Salida de emergencia. Los martes a las 13 por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública.